Sierra Morena. Un nombre que evoca imágenes de montañas envueltas en niebla, de bosques interminables y de caminos que parecen perderse en la eternidad. Aquí, en el corazón de Andalucía, la naturaleza se muestra en su forma más salvaje y enigmática, como si el tiempo mismo se hubiera detenido entre sus cumbres y valles. Esta es una cadena montañosa antigua, formada hace millones de años, y desde entonces ha sido testigo de innumerables historias. Sus laderas han visto pasar civilizaciones, ejércitos y viajeros, todos atraídos por el misterio que parece impregnar cada rincón de este lugar. La Sierra Morena es mucho más que un simple accidente geográfico. Es un escenario donde la historia y la leyenda se entrelazan. Aquí, la realidad se confunde con la leyenda. Los relatos de viajeros y pastores hablan de luces extrañas en la noche, de voces que susurran entre los árboles y de caminos que cambian de lugar, como si la propia montaña jugara con quienes se atreven a adentrarse en ella. Es un lugar donde lo inexplicable parece formar parte de la vida cotidiana. En sus entrañas se han librado batallas épicas, se han contado historias de bandoleros y se han vivido sucesos inexplicables. Las ruinas de antiguas fortalezas y los restos de campamentos olvidados son testigos mudos de un pasado turbulento, donde la frontera entre la realidad y la ficción se desdibuja constantemente. Pero hay un misterio que destaca por encima de todos, un enigma que ha atormentado a historiadores y ha alimentado la imaginación popular durante siglos. La desaparición de un ejército cristiano en el corazón de Sierra Morena. Un suceso tan desconcertante que, aún hoy, sigue generando debates y teorías entre expertos y aficionados. ¿Cómo puede un ejército entero, compuesto por cientos, quizás miles de hombres, desvanecerse sin dejar rastro? ¿Qué pudo ocurrir en estas montañas para que ni siquiera los huesos, las armas o los estandartes hayan sido encontrados jamás? La Sierra Morena parece haberlos absorbido, ocultando su destino en lo más profundo de su geografía. ¿Qué fuerza o enemigo podría ser capaz de borrar cualquier indicio de su existencia? ¿Fue obra de la naturaleza, de un enemigo invisible o de algo que escapa a nuestra comprensión? Las leyendas hablan de emboscadas, de traiciones, de tormentas sobrenaturales y de criaturas que habitan en la oscuridad del bosque. Las montañas guardan silencio, pero los ecos de este misterio resuenan a través del tiempo, desafiándonos a encontrar una explicación. Los lugareños aún cuentan historias al calor del fuego, y los investigadores siguen buscando pistas entre los árboles y las piedras, esperando que algún día la Sierra Morena revele sus secretos. Prepárense a adentrarse en el enigma de Sierra Morena, a explorar las teorías, las leyendas y las preguntas sin respuesta que rodean este misterio sin resolver. Acompáñennos en este viaje a través de la historia, la mitología y la naturaleza salvaje, donde cada paso nos acerca un poco más a la verdad, aunque quizás nunca lleguemos a conocerla por completo. La verdad, como siempre, se encuentra ahí fuera, esperando a ser descubierta por aquellos que se atreven a buscarla en los rincones más oscuros y misteriosos de la Sierra Morena. La historia, o mejor dicho, la leyenda, nos habla de un ejército cristiano que en plena reconquista se adentró en Sierra Morena para enfrentarse a las fuerzas musulmanas que controlaban la región. Este ejército, compuesto por caballeros, soldados y campesinos armados, avanzaba con determinación, impulsado por la promesa de gloria y la esperanza de liberar tierras consideradas sagradas. La Sierra Morena, con sus montañas escarpadas y sus bosques densos, era un territorio peligroso, lleno de misterios y leyendas antiguas que hablaban de criaturas y fuerzas desconocidas. Iban llenos de fervor religioso, con la esperanza de expulsar al enemigo y reclamar el territorio para la cristiandad. Antes de partir, muchos de ellos rezaron, pidiendo protección divina para la difícil travesía que les esperaba. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa, pues sabían que se adentraban en un lugar donde la naturaleza podía ser tan letal como cualquier ejército enemigo. Sin embargo, la fe y el deseo de cumplir con su misión los mantenían unidos y decididos a seguir adelante, sin importar los riesgos. Pero algo salió terriblemente mal. El ejército nunca llegó a su destino. Los caminos que antes parecían claros se volvieron confusos y traicioneros, y la niebla espesa cubría el paisaje, dificultando la orientación. Algunos relatos sugieren que los soldados comenzaron a desaparecer uno a uno, como si la sierra los hubiera engullido sin dejar rastro. El silencio se apoderó de los senderos,
y el eco de sus pasos se perdió entre los árboles. Las crónicas de la época apenas mencionan el suceso, como si una fuerza invisible hubiera borrado de la historia cualquier rastro de su existencia. Los pocos documentos que existen son vagos y contradictorios, y muchos historiadores se preguntan si los relatos fueron censurados o simplemente olvidados por miedo a lo inexplicable. Algunos fragmentos hablan de visiones extrañas, de luces en la noche y de voces que susurraban entre los árboles, alimentando aún más el misterio. Lo poco que sabemos proviene de relatos fragmentados, transmitidos de generación en generación, que hablan de un ejército que se adentró en la sierra y jamás regresó. Los habitantes de la región aún cuentan historias sobre la desaparición, asegurando que en ciertas noches se pueden escuchar los ecos de armaduras y pasos perdidos entre la niebla. Algunos creen que los soldados fueron víctimas de una maldición ancestral, mientras que otros piensan que simplemente se perdieron y sucumbieron ante las duras condiciones del terreno. ¿Qué destino les aguardaba en las profundidades de Sierra Morena? ¿Fue la naturaleza implacable la que acabó con ellos? ¿O hubo algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión. El misterio sigue vivo, y la sierra guarda celosamente sus secretos, desafiando a quienes intentan descubrir la verdad. ¿Fueron víctimas de una emboscada, de una fuerza natural devastadora o de algo aún más siniestro? Las teorías abundan, desde ataques de bandidos hasta fenómenos sobrenaturales. Algunos incluso sugieren que la sierra esconde portales a otros mundos y que el ejército cruzó un umbral del que nunca pudo regresar. La falta de pruebas concretas solo alimenta la especulación y el temor. Las posibilidades son tan intrigantes como inquietantes. La desaparición del ejército cristiano en Sierra Morena sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia medieval española. Un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser tan misteriosa y aterradora como cualquier leyenda. Una de las teorías más directas, aunque no por ello menos perturbadora, es la de la aniquilación total. Se dice que el ejército cristiano se encontró con una fuerza superior en número y en fiereza, una fuerza que los aplastó por completo, sin dejar sobrevivientes que pudieran contar la historia. ¿Pudo un ejército enemigo diezmar a todo un contingente sin dejar rastro? La idea resulta difícil de concebir, incluso en el contexto de las brutales guerras de la época. La falta de cualquier evidencia física, de tumbas o armaduras, plantea más preguntas que respuestas. ¿Es posible que un ejército entero sea borrado de la faz de la tierra sin dejar ni una sola huella? Otra teoría, alimentada por el misterio y el susurro de conspiraciones, es la de la traición. Se especula que el ejército cristiano pudo ser víctima de un engaño, guiado a una trampa mortal por alguien de su confianza. ¿Un noble ambicioso? ¿Un espía infiltrado en las filas cristianas? La traición es un enemigo silencioso, capaz de destruir desde adentro y dejar tras de sí un rastro de muerte y silencio. Si la traición fue la causa de la desaparición del ejército, ¿quién fue el artífice de tan cruel estratagema? ¿Y qué motivos se escondían tras su traición? Una de las teorías más controvertidas, y quizás la más difícil de aceptar, es la de la deserción. Algunos sugieren que el ejército cristiano, cansado de la guerra o seducido por promesas de riquezas y tierras, decidió unirse a las filas enemigas. ¿Es posible que un ejército entero cambiara de bando, renunciando a su fe y a su rey? La idea parece descabellada, pero no podemos descartarla por completo. La historia está llena de ejemplos de lealtades cambiantes y alianzas inesperadas. Si el ejército cristiano desertó, ¿qué los motivó a tomar una decisión tan drástica? ¿Y qué fue de ellos después de desaparecer en el seno del ejército enemigo? El misterio de la desaparición del ejército cristiano ha alimentado la imaginación popular durante siglos, convirtiéndose en uno de los enigmas más fascinantes de la historia de Sierra Morena. Esta sierra, con sus paisajes agrestes y su atmósfera enigmática, ha sido el escenario perfecto para que la tradición oral florezca y se transmita de generación en generación. En las noches largas, junto al fuego, los ancianos relatan historias que mezclan realidad y fantasía, dando lugar a un sinfín de relatos, leyendas y canciones que intentan explicar lo sucedido. Cada familia tiene su propia versión, y los niños escuchan atentos, con los ojos muy abiertos, mientras la sierra parece susurrar secretos antiguos. Los pastores, que pasan sus días y noches en la montaña,
Hablan de luces extrañas que se ven en las noches de tormenta en la sierra, luces que surgen de la nada y desaparecen tan rápido como aparecen, dejando tras de sí un aire de inquietud y asombro. Algunos aseguran haber visto destellos que parecen provenir de antorchas espectrales, moviéndose entre los árboles como si buscaran algo perdido hace mucho tiempo. Estas luces, dicen, nunca iluminan el camino, sino que lo oscurecen aún más con su misterio. Los habitantes de los pueblos cercanos cuentan historias de guerreros fantasmales que vagan por las montañas, figuras envueltas en niebla que aparecen y desaparecen entre los senderos, como si estuvieran condenados a repetir eternamente su último viaje. Se dice que estos espectros buscan en vano el camino de regreso a casa, susurrando nombres olvidados y dejando tras de sí un escalofrío en el aire. Algunos viajeros aseguran haber sentido su presencia, una sensación de ser observados por ojos invisibles. ¿Son estos relatos simplemente producto de la imaginación o encierran un eco de la verdad? ¿Es posible que la memoria colectiva conserve fragmentos de un pasado trágico, disfrazados de leyenda para no olvidar lo ocurrido? ¿Es posible que las almas de los soldados desaparecidos aún vaguen por la sierra, incapaces de encontrar la paz, atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, custodiando los secretos de la montaña? Quizás en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre la sierra y el viento susurra entre los árboles, aún podamos escuchar el eco de sus pasos, atrapados en un bucle temporal sin fin. A pesar de las numerosas expediciones e investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los siglos, no se ha encontrado ninguna evidencia física concluyente que pueda explicar la desaparición del ejército cristiano. No hay tumbas masivas, ni restos de armaduras, ni ningún otro vestigio que pueda arrojar luz sobre el destino de aquellos hombres. La tierra de Sierra Morena parece guardar silencio, como si se negara a revelar sus secretos. Es posible que la erosión, el paso del tiempo o la propia mano del hombre hayan borrado cualquier rastro del ejército desaparecido. ¿O es que la falta de evidencia física apunta hacia una verdad aún más extraña e inexplicable? El misterio de la desaparición del ejército cristiano en Sierra Morena sigue sin resolverse. Las teorías abundan, las leyendas se susurran en voz baja y las preguntas sin respuesta flotan en el aire como el eco de un grito ahogado en la noche. ¿Qué pasó realmente con aquel ejército? ¿Fueron víctimas de una fuerza imparable, de una traición despiadada o de un destino aún más extraño y desconocido? La verdad, como suele suceder en los casos más enigmáticos, parece estar velada por un velo de misterio. El misterio de Sierra Morena nos recuerda que hay lugares en el mundo donde la realidad se confunde con la leyenda, donde la historia se escribe con tinta invisible y donde los secretos del pasado se ocultan a plena vista. Quizás algún día se descubra la verdad sobre la desaparición del ejército cristiano. Quizás un hallazgo arqueológico fortuito, un documento perdido o una nueva interpretación de los hechos arrojen luz sobre este enigma milenario. Mientras tanto, Sierra Morena seguirá guardando celosamente sus secretos, invitándonos a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y a aceptar que hay misterios que quizás nunca lleguemos a resolver.